de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España, que justifiquen tal condición y su especial vinculación con España, por la que se modifica el artículo 23 del Código Civil y por la que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Iñárritu. Señor presidente, señorías, miembros de la Federación de Comunidades Judías de España, Shalom, Mujin, Habaim, Lekulam. Desde Amaiur, en primer lugar, queremos señalar que hoy se dará un paso importante en aras a la reparación de la tragedia que supuso la expulsión de cientos de miles de judíos de los reinos que componen hoy el Estado español y que supuso una de las mayores pérdidas intelectuales, culturales y de pluralidad que han empobrecido en todas estas áreas al Estado. En el contexto en el que se produjo toda esa expulsión, estuvo encuadrado en un siglo, varios siglos de imposición de una religión única, de una cultura única, de una lengua única, en la cual la espada y la cruz cabalgaron unidas hasta hoy. Eso ha supuesto la represión de culturas, religiones e idiomas diferentes a la idea de la nacional católica. Y las consecuencias de todo aquello han llegado hasta nuestros días. Por eso, nosotros, los soberanistas vascos, independientemente de nuestro posicionamiento a favor de la nacionalidad vasca, creemos que es positivo que este Estado reconozca la nacionalidad a todos y todas las descendientes de las personas que fueron expulsadas de los reinos que hoy componen este Estado. Dicho esto, queremos mostrar también nuestra decepción, ya que esta ley, que tenía una vocación reparadora y de justicia, se ha ido tornando cada vez en un camino más difícil. Si observamos el procedimiento, las condiciones, el número de documentos a presentar, traducciones juradas, tasas, exámenes de idioma y de cultura, tener que viajar al Estado, no podemos dejar de preguntarnos cuál es la razón de todas estas dificultades. Si esta ley tenía una vocación reparadora de una injusticia en la que se produjeron expulsiones, expropiaciones, desarraigos, lo lógico hubiera sido que se haga sin que todo este procedimiento suponga un procedimiento tan gravoso para todos aquellos solicitantes. Si ustedes han calculado cuánto costará a cada uno de los solicitantes todo este procedimiento, oscilará como mínimo entre 4.000, 5.000, 6.000 euros por cada uno de los miembros. ¿Por qué no se ha posibilitado realizar en los consulados estos procedimientos y se ha preferido que sea ante notario? ¿Por qué tan solo un plazo de 3 años prorrogable a 4, y por qué no aprobarlo sine die si se trata de reparar una injusticia? No pongan plazos. ¿Y por qué un examen de conocimiento del Estado, de idiomas? ¿Por qué no se ha reconocido un mayor papel a la Federación de Comunidades Judías de España, que ostenta la representación de dichas comunidades ante las autoridades competentes en el Estado y que hubiera facilitado los procedimientos? En definitiva, todos estos hechos nos llevan a pensar que el Gobierno tiene la intención clara de que cuantos menos sean los solicitantes, mejor, y que con el filtro económico se asegura que solamente puedan solicitar la nacionalidad aquellos miembros de un alto poder adquisitivo. De igual forma, teniendo en cuenta la complicación tanto de viajes como de exámenes, solo podrá hacerlo gente joven. Como dice el proverbio judío, para un hombre anciano cada colina es una montaña. Ustedes ya saben que difícilmente gente de edad
podrá asumir dichas complicaciones y trabas. El pasado año, un miembro de la comunidad judía sefardí del País Vasco Norte, al comentarle esta nueva ley, me decía que no creía, no se fiaba que se llevase a cabo y que si se concluía difícilmente se podría acceder a la nacionalidad. Recientemente, esta persona me decía que le darían con mayor facilidad un premio Nobel que la nacionalidad española. Teniendo en cuenta todos estos elementos, consideramos que no se puede hablar de una reparación y esta ley es más un símbolo, un primer paso, pero no una ley que sirva para satisfacer a la mayoría de sefardíes que les gustaría acceder a la nacionalidad española. Por último, también queremos aprovechar la aprobación de esta ley para solicitar que en el futuro se impulsen leyes similares para otros colectivos de descendientes de personas expulsadas y represaliadas por el Estado durante la historia. En definitiva, consideramos un primer paso positivo, pero esperamos que en el futuro esta ley resultante de la voluntad limitadora del Partido Popular y su mayoría absoluta pueda ser modificada para flexibilizar las condiciones de accesión y todos y todas las sefardíes que así lo deseen puedan solicitar la nacionalidad española. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Iñárritu. Por el Grupo Vasco PNV tiene la palabra el señor Olavarría. Muchas gracias, señor presidente. Lamento no tener conocimientos de la lengua hebrea, como predecesor en el uso de la palabra ha demostrado, ni siquiera del ladino, es la lengua de los sefardíes. En todo caso, les saludo en castellano y les saludo para felicitarnos todos. Señor ministro, bien está lo que bien acaba. Aunque acabe 500 años después de la expoliación de un derecho, consistió en la emisión del edicto de la reina Isabel I en el año 1492, que provocó la expulsión de un colectivo que, en virtud de una expresión o de las expresiones consignadas en la exposición de motivos de este proyecto de ley, que rayan ya en el lirismo excelso, provocó la expulsión de personas que estaban inmersas en territorio en los reinos de España, y que constaban sus aportaciones al Reino de España desde las perspectivas más amplias, industriales, comerciales, culturales, cuyo recuerdo estaba grabado en piedra, que mantenían un caudal de nostalgia cuando fueron expulsados y que además no manifestaron rencor de ningún tipo cuando fueron expulsados. También, mire, me gustaría conocer quién ha redactado una exposición de motivos con esta calidad lírica tan importante y, sobre todo, cómo ha podido realizar una comprobación empírica difícil de realizar, que es que se marcharon o fueron expulsados sin rencor de ningún tipo. Pero bueno, decía lo que el señor ministro, que nunca es tarde para hacer justicia. Seguramente lo que pensaba que ni siquiera 500 años después es tarde para hacer justicia, y estamos haciendo justicia mediante la provisión de la posibilidad de alcanzar la nacionalidad española a través del mecanismo previsto en el artículo 23 del Código Civil, a través fundamentalmente de la llamada Carta de Naturaleza, lo cual no obliga además a renunciar a la otra nacionalidad que poseen en este momento los sefardíes que quieran optar a la adquisición de la nacionalidad española. Mire, aquí hay mucho que reparar. Han pasado muchas cosas en la historia. Los sefardíes expulsados del Reino de España tuvieron que ubicar en otros países, balcánicos fundamentalmente, en Grecia, en Egipto, en todos. Sufrieron avatares de todo tipo. 200.000 quedaron durante la Segunda Guerra Mundial bajo la administración alemana. Muchos de ellos fueron exterminados en campos de concentración. Desde luego, la deuda de gratitud con este colectivo que aparentemente mantuvo el caudal de nostalgia con el estado originario de pertenencia, con los reinos de España, pues nos obliga a adoptar una medida de estas características. Y, señor ministro, el Senado nos aporta pocas novedades en las enmiendas aprobadas en el mismo, pero algunas nos provocan ciertas reservas intelectuales. Mire, el conocimiento, que es muy parecido a los test de integración de los extranjeros previstos en la Ley de Extranjería, test de integración, sobre cuya legitimidad nosotros hemos tenido dudas siempre. Conocimiento, por ejemplo, del derecho constitucional español para obtener la nacionalidad española a los sefardíes, lo podríamos extender también a un conocimiento suficiente del derecho constitucional español. Mire, me voy a atrever a decirlo que hasta en esta propia Cámara.
quizás nos llevemos a una sorpresa en relación al conocimiento del derecho constitucional español de los diputados que conforman esta Cámara. El conocimiento de la lengua, habría que preguntar al cuerpo de taquígrafos de esta Cámara si todos los diputados de esta Cámara tienen un dominio de la lengua, manejando la sintaxis de forma adecuada y la corrección lingüística que es exigible a un diputado cuya labor es orar, es realizar desde la tribuna o desde su escaño discursos que tienen que estar gramaticalmente bien configurados. Son exigencias que vienen añadidas desde la perspectiva de las certificaciones exigidas a otro tipo de exigencias que nos parecen pertinentes. Certificado del presidente o cargo análogo de la comunidad judía de la zona de residencia. Habrá que abrir un elemento de acreditación, nos parece pertinente. Un certificado de la autoridad rabínica competente por el idioma familiar, el uso del ladino, y algunos arcaísmos que se consignan en el proyecto de ley que usted nos presenta que no logramos entender. ¿Qué significa, por ejemplo, la no ruptura o la no resolución del matrimonio según los sistemas matrimoniales previstos en el viejo derecho de Castilla o en el derecho castellano? Alguna actualización respecto a arcaísmos de esta naturaleza deberíamos haber acometido. De hecho, algunas de las enmiendas presentadas por el grupo parlamentario hacían referencia a esta circunstancia. Y, sobre todo, la irrelevancia que ustedes confieren a algo tan identificador para una persona sefardí como poseer un apellido sefardí, al cual se le priva de relevancia absolutamente. Pero, mire, señor ministro, voy a acabar como empecé, mejor dicho. Bien está lo que bien acaba, aunque sea muy tarde en el tiempo. Isabel I, un personaje político, como se dice ahora, sobrevalorado por algunos historiadores mercenarios, por elementos patrioteros, les expulsó. Otra reina llamada Isabel II, empezó a autorizar cementerios judíos en el Estado español. Prásedes Mateo Sagasta empezó a autorizar la ubicación de sinagogas en el Estado español. Senador Pulido generó un Real Decreto, consiguió forzar un Real Decreto del Gobierno en el año 2014 hasta el 2030 que posibilitó la adquisición de la nacionalidad española de 3.000 sefardíes. No sabemos por qué se interrumpió el tracto que posibilitaba este Real Decreto de adquirir la nacionalidad española, pero se acabó en el año 2030 esta posibilidad sin la derogación expresa de este Real Decreto que posibilitaba la adquisición de la nacionalidad española. Y este proyecto de ley, con las reservas, con los requerimientos algunos dudosos que le he manifestado, va a posibilitar que todos los sefardíes que superen los elementos de acreditación comentados en cuanto a su condición de sefardíes, piensen en lo del apellido, señor ministro, nos parece relevante, y que además tengan conocimientos suficientes de derecho constitucional español, cosa que no he requerido ni siquiera para ostentar la condición de diputado, y tengan un buen manejo, un conocimiento suficiente de la lengua española, podrán adquirir la nacionalidad española. No sería malo también que ese buen conocimiento de la lengua española fuera exigible también a los diputados de esta Cámara. En todo caso, señor ministro, vamos a terminar parafraseando de nuevo a Locke. Nunca es tarde para hacer justicia, aunque esta dilación se provoque 500 años después de la expoliación original. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Lavarría. Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, la señora Díez. Sí, gracias, presidente. Saludo también en nombre de nuestro Grupo de Unión, Progreso y Democracia a las comunidades sefardíes. Les saludo en nuestra lengua común. Les doy la bienvenida a este salón y les doy la bienvenida también a nuestra patria común a partir de la ley que hoy se va a aprobar. Efectivamente, como se ha dicho, se trata de una reparación histórica, de una reparación que merece en su tratamiento también una singularidad.
Cuando debatimos en su momento las enmiendas de totalidad, se abrió el debate sobre la singularidad, sobre el requerimiento de singularidad a la hora de tratar a los sefardíes. Hay muchos colectivos que merecen reparación histórica. Hay algunos colectivos que merecen reparación histórica porque han sido maltratados en la era moderna, vamos a decir, pero nadie tiene ninguna duda de que lo que ocurrió con los sefardíes merece una singularidad y por eso merece una ley particular. Esta ley que espero aprobemos como se aprobó en comisión por unanimidad o por lo menos con un amplísimo consenso entre todos nosotros. España tuvo, efectivamente, algunas de las leyes antisemitas más antiguas de Occidente, como la ley del visigodo Sisebuto en el año 612, una ley que limitaba el derecho de propiedad a los judíos y preveía la condena a muerte del judío que convirtiera a un cristiano. Creo que merece la pena recordar estas cosas. Como saben, el converso, a su vez, era vendido como esclavo. Estos son nuestros antecedentes, los antecedentes que hoy queremos reparar. Pese al antisemitismo católico y a la discriminación legal bajo muchas y diferentes fórmulas, la comunidad judía española, los sefardíes, se convirtieron en una de las más grandes, influyentes y, además, activas de la Europa occidental. Toledo, Córdoba, Zaragoza, León, Gerona, Tudela eran auténticos centros de referencia de la cultura judía del más alto nivel, que era a la vez la cultura española. Eran referencia de nuestra cultura, de nuestra comunidad, de la comunidad de todos, de la que nos incluye a todos nosotros. A lo largo del siglo XIV hubo violentos ataques y matanzas de judíos en todos los reinos peninsulares, matanzas que obligaron a muchos judíos a convertirse a la fuerza y a practicar su religión y tradiciones de forma clandestina. En el momento del decreto de expulsión de los reyes católicos, que ya se ha citado aquí, la comunidad sefardí ascendía aún a decenas de miles de familias que rechazaban la conversión forzosa que se les ofrecía como única alternativa para poder seguir viviendo en España. En los tiempos modernos, la conversión forzosa también ha sido algo que hemos conocido los españoles. Aunque no fuera la conversión forzosa a una religión, la conversión forzosa a un totalitarismo de otro signo también lo hemos sufrido muchos españoles, particularmente aquellos que vivimos en las tierras vascas. Si queríamos seguir viviendo, teníamos también que convertirnos y si no nos convertíamos, teníamos riesgo de ser asesinados. Fue una aberración política aquello que ocurrió, una aberración política que empobreció al país en todos los sentidos y acabó por muchos siglos con la tolerancia y el pluralismo religioso. Creo que eso también es algo que hoy debemos recordar. Tuvo esa consecuencia, acabar con la tolerancia política y con el pluralismo político y religioso. La ley que devuelve la nacionalidad, esta ley que vamos a aprobar, la nacionalidad española a sus descendientes, es una reparación moral, es el reconocimiento de un grave y dañino error histórico que aún sigue vigente, el antisemitismo, porque sí, aún está vigente el antisemitismo también en nuestro país y también hay que recordarlo, aunque no lo amparen las leyes, el antisemitismo sigue presente entre nosotros y hay que proclamarlo, decirlo, quienes al menos así lo pensamos, también en esta Cámara, que es la de la representación de todos los españoles. Por eso esta ley supone un símbolo de reconciliación de una sociedad mayoritariamente plural, la España actual, la España democrática, la España constitucional. Por eso nos toca y nos corresponde hacerlo ahora y de esta manera. Se trata, pues, termino, presidente, de reparar, como decía, una injusticia histórica. Se trata de reconocer el derecho a tener una patria a esos que el propio proyecto de ley denomina españoles sin patria. A esos españoles el reconocimiento a todos sus derechos de ciudadanía. Esta ley ha de contribuirá, estoy segura, a cerrar heridas y a reparar en las personas de sus descendientes las consecuencias de la opresión y de la persecución que sufrieron. Parafraseando y recordando a Primo Levi, puesto que comprender es imposible, recordar es un deber. Nuestro recuerdo, nuestro reconocimiento y nuestra bienvenida, y también nuestra petición de perdón. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora Díez. Y por el Grupo de Izquierda Plural tiene la palabra el señor Llamazares.
Gracias, señor presidente. Señorías, cualquier momento, y este lo es adecuado para recuperar la memoria y realizar un acto de reparación. Decía Walter Benjamin que la memoria es la historia de los derrotados, de los humillados, de los ofendidos. Hoy tendríamos la oportunidad de hacer memoria y de que este acto fuera un acto de reparación. Creo que no lo es, o que lo es insuficientemente. Este acto es un gesto, y es un gesto político. Podría decir también que es un gesto cicatero, porque lejos de reconocer la nacionalidad en términos de reparación histórica, lo que hace es añadir un nuevo procedimiento de adquisición de la nacionalidad por un método tortuoso, como se ha dicho en esta Cámara, cicatero, como se ha dicho en esta Cámara, que añadir a los métodos ya existentes de adquisición de la nacionalidad. Si a eso le sumamos las obsesiones del Partido Popular de mezclar churras y merinas, pues vemos también cómo a esto hay que añadir pues las obsesiones del grupo proponente sobre quién debe gestionar la nacionalidad, en este caso una gestión externa, los notarios, y también una tasa para el cumplimiento de la nacionalidad, que viene a confundir aún más este texto. Señorías, nuestro grupo parlamentario retiró en su momento la enmienda de totalidad, confiando en que estos aspectos se superarían en el trámite parlamentario. No ha sido así. El trámite parlamentario resume, como pocos, el trámite parlamentario de las reformas del Gobierno en materia de justicia. Primero era únicamente el reconocimiento de la nacionalidad a los sefardíes, más tarde era un nuevo procedimiento de la nacionalidad por residencia. Además, se mezclaban otros aspectos sobre la gestión de la nacionalidad. El propio Grupo Parlamentario Popular presentó enmiendas que luego retiró. Hemos cambiado 2 veces el título de la ley. Señorías, uno al final no sabe muy bien cuál es el resultado de todo esto, sino la confusión. Confusión, en nuestra opinión, que deja insatisfechos a los propios sujetos de esta reforma, a los sefardíes. Y de la misma manera deja insatisfechos a otros. No hay un acto de reparación parcial si ese acto de reparación parcial o ese gesto político provoca agravios e injusticias en otros. El Gobierno comprometió a los grupos parlamentarios para que retiráramos la enmienda, ver también otras situaciones especiales. La de los moriscos no son comparables, pero otras situaciones especiales. Moriscos, bueno, pues personas nacidas en Sidifni, saharauis, nietos de españoles que ya no tienen la nacionalidad española. Bueno, una serie de cuestiones que están pendientes en el reconocimiento de la nacionalidad española. Pues bien, el Gobierno, donde dije digo Diego, y finalmente ese compromiso de negociación y de diálogo con los grupos parlamentarios no ha existido. Por lo tanto, como dije, reparación parcial, gesto político que no satisface a los sujetos que tienen que fundamentalmente ser reconocidos en esta ley, a los sefardíes, y tampoco satisfacen o crean situaciones de agravio con otros colectivos. Pero es que además, señorías, era una oportunidad también para llevar a cabo una modificación de fondo sobre nuestra legislación de nacionalidad, que está dispersa en diversas leyes, contradictoria, y que, por otra parte, también debería haberse homologado en el marco superior que tenemos, que es la Unión Europea. Pues bien, tampoco estas materias parecen importantes para el Gobierno y hemos visto cómo no se ha aprovechado esta oportunidad para la reparación y la memoria, en el sentido que decía antes de Walter Benjamin, y tampoco se ha hecho para
reformar y organizar nuestra legislación de nacionalidad. Utilizando una figura de Benjamin, es el ángel que vuelve la mirada atrás en la historia y ve los escombros de esta ley, los escombros de la desmemoria, los escombros de la falta de justicia y de la falta de reparación. Esa sensación tenemos nosotros hoy con esta ley. Señorías, y es que, termino, las reformas tienen muchos enemigos, lo decía Maquiavelo, ¿no? Las reformas tienen como enemigos a los que son afectados por la reforma y a los que no se fían de ser beneficiados por la reforma. Pero si la reforma tiene mala calidad, no solamente tiene enemigos, tiene legítimamente muchas frustraciones, muchos agravios y muchos desacuerdos. En todo caso, mi grupo parlamentario no va a obstaculizar este trámite. Ya retiramos en su momento la enmienda de totalidad, pero hemos de expresar nuestra insatisfacción en relación al concreto reconocimiento de la nacionalidad para el pueblo sefardí y, de la misma manera, en relación a otras materias que quedan pendientes y que esperemos que en algún momento podamos abordar. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Llamazares. Por el Grupo Catalán de Convergencia y Unió tiene la palabra el señor Llané. Gracias, señor presidente. Gracias también a los ministros de Asuntos Exteriores y de Justicia por su presencia en este pleno, en el que se va a aprobar una ley que es histórica, que es una reparación histórica. Y es una ley que tiene muchas esperanzas detrás. Se ha dicho ya por parte de otros portavoces. Es una reparación histórica tras 500 años de una situación injusta que esta ley intenta reparar. Y, por tanto, vaya por delante el apoyo de Convergencia y Unió a este proyecto de ley y, por tanto, nos unimos al consenso inicial y al consenso que también se plasmó con una unanimidad en la Comisión de Justicia. Por tanto, a favor de esta ley, a favor del consenso y a favor de la reparación histórica. Pero no nos engañemos. Hay muchas esperanzas, muchos anhelos que se van a frustrar con esta ley una vez entre en vigor. Y, por tanto, apoyo decidido, sí, pero no nos llevemos a engaño. Estamos más ante una ley escaparate más que una ley que en la práctica tenga realmente los efectos que inicialmente todos querríamos que tuviera. Y, por tanto, hemos puesto de relieve en nuestras enmiendas, en el Congreso, en el Senado, en nuestros debates en comisión y en ponencia, las graves carencias de este proyecto de ley. Es un proyecto de ley más gestual que efectivo. ¿Es importante aprobarlo? Sí. ¿Le damos apoyo? Sí. Plena solidaridad con todos los que nos han ayudado a impulsarlo, que llevan años luchando para esta reparación histórica que hoy vamos a aprobar con solemnidad. Sí. Pero también siendo conscientes de que este proyecto de ley, que será ley tras su publicación en el BOE y que se empezará a aplicar a partir del mes de octubre, tiene gravísimas carencias. Porque es una carrera de obstáculos, porque estamos dificultando y mucho a aquellos descendientes de esos sefardíes que fueron expulsados y que van a tener que acreditar, desplazarse, gastos, para quizá después ni tan siquiera obtener la nacionalidad. Por tanto, seamos sinceros, porque si no hoy vamos a trasladar a la opinión pública un gran consenso alrededor de una ley necesaria, pero después quienes legítimamente van a pretender que esta ley tenga sus frutos, que es obtener esa nacionalidad, ya no tan solo concederles la nacionalidad, para muchos de ellos es recuperar una nacionalidad que ya deberían haber tenido históricamente. Y, por tanto, seamos conscientes de que no lo hemos hecho del todo bien.
pedimos que se acredite la condición de sefardí originario de España. Y además pedimos que se acredite la especial vinculación con España. Dos macroprocesos que a lo mejor puedes obtener uno y después no el otro. Y todos los gastos, papeles, burocracia del primer proceso no habrán servido para nada. Incluso, si me lo permite el Gobierno, titubeos en cuanto a la tasa. Primero se pone una tasa en el proyecto de ley inicial. Después, con gran propaganda, se explica que ya hemos suprimido la tasa. Y después, en el Senado, se vuelve a introducir esa tasa. Esa improvisación no es buena, porque damos mensajes contradictorios. Y de acuerdo que hay un gasto por parte de la Administración pública en poner en marcha todo ese procedimiento electrónico, pero cierto es también que vamos a exigir una tasa de 100 euros a personas que tendrán la ilusión de recuperar esa nacionalidad y que finalmente no la podrán recuperar porque a lo mejor van a encontrarse con una piedra en el camino, de ese camino de obstáculos al que nos lleva este proyecto de ley para alcanzar finalmente esa hipotética concesión de la nacionalidad. Por tanto, apoyo sí, pero un apoyo crítico, un apoyo que lamentamos que no pudiera haberse realmente mejorado el proyecto de ley. Les voy a poner un ejemplo. Convergencia y Unió logró introducir en el Congreso una enmienda importante a la disposición transitoria única para permitir que aquellos que ya habían iniciado la recuperación de la nacionalidad, la obtención de la nacionalidad por el Código Civil vigente, si ahora intentan iniciar un nuevo expediente de acuerdo con la nueva ley, lo puedan realizar. Incluso en este caso, y gracias a una enmienda de Convergencia y Unió en el Senado, se dice textualmente que lo podrán hacer personalmente o por medio de persona autorizada. Y yo le pregunto al señor ministro de Justicia, que va a tener la responsabilidad de desarrollar este proyecto de ley, esta nueva ley, ¿por qué no permitimos que siempre, por medio de persona autorizada, se permita realmente a un ciudadano que inste esta concesión de la nacionalidad por ser sefardí, por ser descendiente, por acreditar esa especial vinculación? ¿Por qué no le permitimos que lo haga también por medio de persona autorizada? No se permite. Realizamos una aportación que es engañosa. Decimos que hay el representante legal, no, pero el representante legal es para los menores, para las personas que están incapacitadas y tienen un representante legal. Pero un ciudadano que quiera instar ese procedimiento va a tener que desplazarse, quizá una y más veces. Y esos desplazamientos tienen un coste. Y, por tanto, estamos abriendo un procedimiento que, además de la tasa de 100 euros, va a tener unos costes adicionales para quizá al final encontrarnos con que no se les concede. De ahí que le pido al ministro de Justicia y al ministro de Exteriores que se dé la voluntad que ha puesto el Gobierno en este proyecto de ley. Y quiero agradecer a todos los ponentes el esfuerzo que han realizado, pero les pido que en su desarrollo intentemos facilitar las cosas, porque hay muchos anhelos, mucha reparación histórica que merecería un trato más fácil. No tantas pruebas, tantos requisitos, tantos exámenes. Lo decía muy bien el señor Olavarría. Se exigen unos exámenes, unas pruebas que no sabemos si realmente a estas alturas, con tantos años de retraso, ahora tenemos que imponer a aquellos que quieran legítimamente acogerse a la futura ley, ponerles tantas trabas en el camino. Por tanto, agradecimiento por el consenso alcanzado. Es un día realmente histórico, pero no nos engañemos con falsas divulgaciones de las bondades de una ley que era necesaria, pero que no se va a aplicar de la forma que nos hubiera gustado a los que hoy vamos a votar que sí a este proyecto de ley. Termino ya agradeciendo a todos los que han colaborado en este proyecto de ley, a todos los ponentes, también, si me lo permiten, a personas que nos han hecho aportaciones.
Yo quiero recordar al señor Rubén Agote, a la señora Carmen Moore, quiero recordar al señor Elías Bendaham, quiero recordar al abogado Antonio Gómez Guiu y a sus representantes en Israel, que están realmente preparándose para implementar este proyecto de ley. Quiero recordar a la jurista de nuestro grupo parlamentario, la señora Patricia Lezcano, que ha hecho una gran labor para canalizar muchas enmiendas que venían de todas partes para intentar hacer más fácil lo que este proyecto de ley quiere realmente implementar, que es la concesión de la nacionalidad, esa reparación histórica. Y hacerlo más fácil no ha sido posible al 100%, pero en la medida en la que entre todos hemos intentado mejorar este proyecto de ley, bien está lo que bien acaba. Y, por tanto, todo nuestro apoyo también al Gobierno para que desarrolle este proyecto de ley, esta futura ley, con el máximo consenso, pero con la máxima generosidad, para que esas trabas, esas piedras en el camino, esas dificultades se puedan realmente solventar con una aplicación que sea ágil y que sea generosa, porque ante esa injusticia histórica lo que nos hace falta, señor ministro, señorías, es mucha generosidad. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Llané. Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Silva. Gracias, señor presidente. Saludamos con afecto a los sefardíes que hoy nos acompañan en la Cámara. Señorías, mi grupo ha apoyado desde el primer momento el proyecto de concesión de la nacionalidad a los sefardíes originarios de España. Lo hemos apoyado y lo seguimos haciendo. Creemos que es de justicia reconocerles el derecho a la nacionalidad española, porque supone, y aquí lo han dicho todos los portavoces, una reparación histórica a la que estábamos obligados. 500 años tarde, pero hoy nosotros tenemos el honor de participar en esta reparación histórica. Estamos, pues, haciendo justicia y dando respuesta a una deuda contraída con la comunidad judía que fue expulsada injustamente de nuestro país. Pero, señorías, mi grupo quiere mostrar su total rechazo al modo en que se ha tramitado este proyecto de ley. Hay que denunciarlo, porque lo que no se denuncia parece que no ha existido, y creemos que debe quedar constancia del modus operandi del Partido Popular. El Grupo Popular ha mostrado una vez más, pero multiplicado por infinito, la falta de respeto que le tiene al Parlamento español. Pervierten una y otra vez la técnica legislativa. Resulta bochornoso lo que han hecho ustedes con esta ley. Este es el relato. El Gobierno presenta un proyecto de ley específico para la concesión de la nacionalidad a los sefardíes originarios de España, que sin duda era mejorable. Y en el trámite parlamentario en el Congreso, el Grupo Popular presenta una enmienda a la totalidad a la ley, pero eso sí, a través de enmiendas parciales. Introducen por la puerta de atrás y sin dar opción a fijar posición por parte del resto de grupos una modificación ni más ni menos que del procedimiento para la adquisición de la nacionalidad por residencia, introduciendo un examen de integración. Modifican el procedimiento para adquirir la nacionalidad a los sefardíes. Cambian la tasa que el Gobierno había fijado por aranceles. Modifican el órgano encargado de regular el procedimiento electrónico, que pasa de ser responsabilidad del ministro de Justicia al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. El Grupo Popular presenta, en realidad, una nueva ley, arrebatando al resto de grupos su derecho a fijar posición sobre temas de tal relevancia. Pasamos de una ley específica de reconocimiento a los sefardíes a un batiburrillo de normas generales referentes a la nacionalidad.
Mi grupo lo denunció en la Comisión de Justicia y presentamos voto particular frente a estos atropellos democráticos. Sí, atropellos democráticos. Ustedes se negaron a escucharnos y aprobaron todas las enmiendas parciales que habían presentado y que cambiaban de forma radical el texto remitido por el Gobierno que el Grupo Popular apoya. Cuando ya creíamos que estábamos ante el culmen de la desfachatez política, nos encontramos con que en el Senado vuelven prácticamente al texto original presentado por el Gobierno. Una vez más presentan por la vía del hecho y a través de enmiendas parciales una nueva enmienda a la totalidad, esta vez al proyecto remitido desde el Congreso de los Diputados. Un esperpento, señorías, un esperpento que no se le habría ocurrido ni al mejor Valle Inclán. Así que ahora procederemos a aprobar unas enmiendas del Senado que resultan ser una vuelta al texto inicial presentado por el Gobierno. Es para no creer. Ustedes demuestran, señores del Partido Popular, una total falta de respeto al poder legislativo. Usan su mayoría absoluta ya no como un rodillo, sino como una apisonadora de los derechos de los grupos parlamentarios. Algún día alguien estudiará el procedimiento que se ha seguido en esta ley y se sorprenderá de que hubiese habido una vez un Gobierno y un grupo político, el Popular, que se saltó todos los principios democráticos en aras de unos intereses que esta forma suya de actuar convierte en ilegítimos. Ustedes, sin embargo, no han querido aceptar muchas de las enmiendas de los grupos con representación en el Congreso y en el Senado que hacían referencia a la necesidad de reparar también derechos a otros colectivos y a nuestros emigrantes. Se negaron a apoyar iniciativas relativas a los saharauis y los moriscos. Se negaron a reconocer la nacionalidad a los descendientes de emigrantes españoles que quedaron excluidos del derecho a la nacionalidad. Eso sí, ustedes viajan mucho a los países del exterior, pero mucho, mucho. Allí residen emigrantes españoles y les dicen que tienen razón en reclamar la nacionalidad española, pero luego en el Parlamento les niegan el pan y el agua. Así actúan ustedes. Faltan a la verdad y engañan a los ciudadanos, eso sí, con una total tranquilidad. Han recibido ustedes un duro golpe en las pasadas elecciones municipales y autonómicas. Esperen ustedes a ver el terrible varapalo que sufrirán, señor Conde, por parte de nuestros emigrantes en las próximas y cercanas elecciones generales. Les van a pasar factura por su falta de sensibilidad y por haberles engañado. Nosotros, el Partido Socialista, señor Conde, no lo duden, repararemos su falta de sensibilidad y compromiso cuando volvamos al Gobierno de España, y será muy pronto. Y quiero aquí hacer una mención a Pedro Cerolo, que siempre defendió los derechos de los emigrantes y de aquellos todos colectivos a los que había que reparar sus derechos históricos. Ha sido para todos los socialistas un ejemplo y yo humildemente he intentado tener muy en cuenta sus propuestas y reflexiones. Gracias, Cerolo, por tanto. Les decía al inicio de mi intervención que mi grupo mostró, desde que el Gobierno presentó el proyecto de ley de concesión de la nacionalidad a los sefardíes, su voluntad de reconocer la nacionalidad a los judíos originarios de España. Vamos a apoyarlo también en este trámite, aunque votaremos en contra de las enmiendas que hacen referencia al cobro de una tasa, porque defendemos con contundencia que la adquisición de derechos no debe estar sujeta a precio. No vamos a votar favorablemente tampoco a la enmienda relativa a las pruebas para acreditar la especial vinculación con España. En temas que tienen que ver con el estatus jurídico de las personas, es inadmisible que se regule una prueba de forma unilateral por mucha mayoría que el Partido Popular tenga. Votaremos en contra de que sea el ministro de Justicia quien regule el procedimiento electrónico para la obtención de la nacionalidad por residencia, carta de naturaleza o dispensa. Esta es una puerta abierta a la privatización y queremos mostrar nuestro total rechazo. Puede ser admisible, señor ministro, que se encomiende de forma coyuntural la gestión, pero no que se deje en manos privadas lo que a todas luces debe ser
público. Nos alegramos, sin embargo, de que ustedes hayan dado marcha atrás en promover una nueva regulación para la obtención de la nacionalidad por residencia y que hayan admitido algunas mejoras que facilitarán la adquisición de la nacionalidad de los sefardíes. Estamos encantados de que hayan aceptado la enmienda presentada por mi grupo, que va a permitir, ahora sí, que las personas con discapacidad puedan acceder a la nacionalidad española en igualdad de condiciones. Votaremos favorablemente las enmiendas que mejoran el texto, pero no quiero finalizar sin volver a incidir en el esperpento de la tramitación de esta ley. Ustedes, el Grupo Popular, deforman con sus hechos la potestad legislativa y lo hacen de una forma que resulta grotesca y muy cuestionable. No quiero calificar como fraude legislativo lo que han hecho, pero parecerlo, como se dice en mi tierra, parece. Del trámite parlamentario sacamos en positivo que los sefardíes originarios en España puedan obtener la nacionalidad española. Se lo merecen. Es un derecho que se merecen. Todo lo demás es para poner como ejemplo de lo que no debe hacer un gobierno y lo que no debe hacer un grupo parlamentario. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Silva. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Elorriaga. Muchas gracias, presidente. Bienvenidos a todos, al presidente de la Federación de Comunidades Sefardíes de España, el señor Isaac Querub, presidente de la Casa Sefarad y, en fin, todos los amigos, representantes de la comunidad judía en España que hoy nos acompañan. Shalom. Quiero empezar muy sinceramente agradeciendo a todos los grupos la enorme colaboración que han prestado a la tramitación de este proyecto de ley desde sus comienzos. Y quiero agradecer a todos también sus intervenciones, sin perjuicio de que debo lamentar expresamente la que ha realizado la portavoz del Partido Socialista. Me parece simplemente que no ha estado a la altura de las circunstancias. No es estar a la altura de las circunstancias traer hoy a debate el procedimiento de votación de los españoles no residentes, procedimiento que, como todo el mundo en esta Cámara sabe, impulsó el Partido Socialista y personalmente su secretario de organización, el señor Blanco, paisano de quien nos ha precedido en la tribuna, y procedimiento electoral en el cual a la señora portavoz le preocupa el resultado que ha obtenido el Partido Popular, pero parece ser que no ha mirado el del Partido Socialista, que ha sido la tercera fuerza política detrás de Podemos entre los votantes residentes en el exterior, tal vez precisamente por su equivocada decisión de impulsar ese procedimiento. Y es también, y lo digo con toda claridad, esperpéntico e incoherente que critique a los grupos parlamentarios por hacer su trabajo. No hay límite al derecho de enmienda de ninguno de los grupos de esta Cámara. No hay límite al debate de las propuestas de unos y de otros. Y es incongruente decir ahora que está disconforme con que el resultado final sea precisamente el que ustedes propugnaban al principio, es decir, un texto legal que exclusivamente se trata sobre la nacionalidad, la obtención de nacionalidad por los descendientes de los sefardíes y, por lo tanto, que ha quedado desprovisto de cualquier otra connotación o regulación que a ustedes les disgustaba. Y cuando se acepta ese planteamiento, parece ser que también les disgusta. En fin, lamento, insisto, la intervención. Con todo, me quedo con lo importante de las intervenciones precedentes, que es la constatación del amplísimo grado de acuerdo que ha suscitado este texto legal impulsado por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Solo diré unas cuantas cosas rápidamente. La primera, insistir una vez más en que este nivel de consenso no es más que el reflejo de un largo proceso que en España se ha desarrollado a lo largo de los últimos 150, 200 años, que ha reunido a las más relevantes personas de nuestra cultura que en un momento u otro
dieron muestras expresas de acercamiento a las comunidades sefardíes, a Benito Pérez Galdós, a Unamuno, a Echegaray, a Emilia Pardo Bazán, a Juan Valera, a Marcelino Pérez Pelayo. Es decir, toda la gran cultura española en los últimos 150 años respaldó el reencuentro con las comunidades sefardíes. Y también, desde la política, ha habido un amplísimo y creciente nivel de consenso. No solo Canalejas, Maura, Romanones, Alcalá Zamora, Melquiades Álvarez, Lerroux, por no hablar del siempre citado Ángel Pulido, el senador Ángel Pulido, o más recientemente de Ernest Lluch, todos, Fernando de los Ríos, todos en un momento u otro de la historia han ido aportando su apoyo a este proceso de reencuentro que ahora está culminando. La Institución Libre de Enseñanza y Rafael Altamira hicieron un enorme papel cultural para el conocimiento de la sociedad española, de la realidad sefardí y, por lo tanto, insisto, todo ese pozo de consenso político y de atención cultural a la realidad sefardí encuentra hoy reflejo en el texto legal que vamos a aprobar. Yo quiero recordar brevemente, porque me parece que en algunas de las intervenciones lo parcial hace olvidar lo importante. Quiero recordar cuál es el sentido central de esta ley. El sentido central de esta ley es ofrecer un cauce de obtención de la nacionalidad a los descendientes de los sefardíes expulsados, de los judíos expulsados de España en 1492, que han mantenido su especial vinculación con España, principalmente a través del idioma y de las tradiciones. Había precedentes legislativos, sin duda, hubo dos precedentes muy parciales a lo largo del siglo XX y hay el precedente más inmediato de la reforma del Código Civil de 1981 que permitió la obtención de nacionalidad por residencia a los judíos sefardíes por el plazo de 2 años, equiparándolos a los latinoamericanos. La primera novedad importante que introduce este proyecto de ley, y que no se ha recordado y es muy importante, es que esta ley exime de la renuncia a la nacionalidad previa a aquellos que obtienen la nacionalidad española. Es decir, es un procedimiento de doble nacionalidad, cosa que no ocurría antes. Es decir, quienes obtenían con la norma anterior la nacionalidad española, bien fuese por residencia de 2 años, bien fuese por carta de naturaleza, debían renunciar a su nacionalidad. La gran aportación primera y evidente, que es una ruptura con lo anterior, es que no exige la renuncia a nacionalidad alguna. La segunda es que es un procedimiento que objetiva y clarifica cuál es el modo de acceso por vía de carta de naturaleza. Claro que la carta de naturaleza previa renuncia a la nacionalidad original estaba abierta, pero ese procedimiento era un procedimiento enormemente discrecional que se sustituye por uno mucho más ágil, tasado, gestionado básicamente a través de un procedimiento electrónico y con normas muy claras. Se ha criticado o se ha objetado el plazo excesivamente breve, el plazo de 3 años prorrogable por 1 más. A mí me parece que es un plazo razonable porque además existe el compromiso en la propia ley de que serán resueltos los expedientes en el plazo de 1 año, con lo cual es un plazo razonable. Pero en todo caso quiero destacar que la ley también incorpora la posibilidad de la aplicación posterior a este plazo de 4 años cuando se den circunstancias excepcionales o razones humanitarias. Para estos casos, y de manera indefinida en el tiempo, esta ley quedará permanentemente en vigor para poder acoger y ofrecer la nacionalidad a todas aquellas comunidades sefardíes que, por cualquier circunstancia en el futuro, puedan sufrir una situación de persecución. Es un texto, por lo tanto, claro, preciso, ágil, enormemente novedoso y que resuelve gran parte de las dificultades que hasta ahora han existido. Se ha dicho que la ley es compleja. Yo diría que la ley es precisa. Es decir, estamos todos de acuerdo y se ha reiterado, ese es el sentido de la ley, en hacer un ofrecimiento de la nacionalidad española a quienes fueron desposeídos de ella injustamente. Pero cualquiera entiende que tampoco es fácil, 500 años después, identificar hoy individualmente a los integrantes de esa comunidad a la que nos dirigimos. La ley, por lo tanto, tiene que buscar mecanismos indirectos para identificar correctamente. Pero quiero destacar una cosa que se ha dicho no con toda precisión. El procedimiento notarial que se instituye llevará a la comparecencia personal de los interesados ante el notario solo cuando el notario, habiendo revisado la documentación presentada por vía telemática, haya llegado al convencimiento
de que el interesado reúne los requisitos para la obtención de la nacionalidad. Es decir, esos desplazamientos se harán exclusivamente cuando el grado de avance y de consolidación del procedimiento sea ya muy alto. No habrá, por lo tanto, no se exigen desplazamientos innecesarios ni inútiles. Lo que se exige es una personación última para acreditar la veracidad de todos los datos declarados y constatar el compromiso personal del solicitante. Termino ya. Creo que hemos hablado ya en muchas ocasiones a lo largo del más de un año largo que ha durado la tramitación de esta ley, que es perfectamente conocida y que va a empezar a aplicarse, seguro, con notable éxito, a juzgar por la expectación que indudablemente existe en todo el mundo, me atrevería a decir en este momento. Va a empezar a aplicarse el 1 de octubre con agilidad, con precisión y con la mejor voluntad de que sea lo más amplia posible. Yo sí quiero solicitar, conozco la voluntad del Ministerio de Justicia de hacerlo, que en la medida de lo posible, antes del 1 de octubre, cuando se empiece a aplicar esta norma, hayan sido resueltos, al menos en su mayor parte, los expedientes pendientes del procedimiento anterior de obtención por carta de naturaleza. Creo que eso sería la mejor manera, era una preocupación que expresaba también el diputado Jané, que ha sido muy activo en todo este proyecto de ley y se lo agradezco. Probablemente lo mejor sería que fuese innecesaria esa cláusula de traslado de expedientes de un procedimiento a otro si pudiésemos hacer un esfuerzo adicional en este último momento para desatascar, por decirlo de alguna manera, los expedientes que han quedado pendientes de resolver. Y una cosa última más. Esta ley, con normas claras, con un papel claramente preponderante y central de la Federación de Comunidades Judías de España como eje sobre el que pivota la acreditación de la condición de sefardíes originarios de España de los interesados, con el compromiso del Ministerio de Justicia de arbitrar un procedimiento electrónico, telemático, con un compromiso declarado y que agradezco también desde la tribuna del Consejo General de Notariado, que en todo momento ha respaldado y ha dado todas las facilidades para la mejor aplicación de esta ley. Con todas estas cosas, con la buena voluntad que todos los grupos han ido manifestando, estoy seguro de que al fin vamos a tener en vigor la ley que durante tantos años hemos anhelado y han anhelado en la comunidad sefardí a lo largo de todo el mundo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Elorriaga. Parece que hay petición de palabra del señor ministro de Justicia. Cuanto más breve sean los ministros, más lo agradecerán los diputados. Señor ministro de Justicia. Muchas gracias, presidente. Señorías, muy bienvenidos a todas las personas y entidades representantes de la comunidad judía que nos han querido acompañar en este día que sin duda puede ser calificado de histórico. A veces es una frase casi hecha y, sin embargo, yo creo que hoy es evidente que hoy sí nos encontramos ante un día histórico. Si en el 1 de enero de 1492 se cerró una puerta para miles de españoles que fueron forzados a dejar de serlo, hoy concluye la tramitación parlamentaria de una ley que, cuando entre en vigor, en el 1 de octubre del 2015, volverá a abrir una puerta para todos los descendientes de aquellos que fueron tan injustamente expulsados de España. Esta ley que hoy se aprobará dice mucho, sin duda, de lo que fuimos en el pasado, pero también de lo que somos hoy los españoles y de lo que queremos ser en el futuro. Porque la España abierta, la España diversa, la España tolerante de hoy, de Felipe VI, es la que ha culminado un largo proceso de reencuentro con aquellos que durante más de medio milenio han llevado la lengua, la cultura y la memoria de España consigo. A la intransigencia, a la ingratitud, los sefardíes supieron responder, en cambio, con la constancia en el recuerdo y con la sinceridad en el amor de España. El apoyo que esta ley ha tenido a lo largo de su tramitación y el impulso que ha tenido por parte de todas las comunidades y por parte de todas las organizaciones, la generosa colaboración de los grupos parlamentarios aquí en esta Cámara y en el Senado, yo creo que ponen en valor también el proyecto que hoy culminamos. Es la culminación de un proceso, la culminación de un largo proceso en el que no ha habido ningún esfuerzo baldío, porque no fue baldío la reivindicación por parte de los sefardíes que comenzó ya en la segunda mitad del siglo XIX, no lo fue el decreto de 1924,
que concedió la nacionalidad a sus descendientes, aunque es verdad que fue una norma poco conocida. No fueron tampoco baldíos los compromisos de los diplomáticos españoles que les acogieron bajo su protección en la Europa ocupada de la Segunda Guerra Mundial, y tampoco en todo el tiempo de nuestra democracia han sido baldíos los esfuerzos para la presencia del judaísmo en nuestro país y el impulso que el propio rey Juan Carlos I ha dedicado a ello. Y todo ese esfuerzo continuado es lo que hoy nos permite conseguir este paso histórico. Quiero poner en valor y agradecer la colaboración de todos los grupos parlamentarios, muy en particular del ponente por parte del Grupo Parlamentario Popular, don Gabriel Elorriaga, y de todos los demás ponentes que han colaborado en este proyecto, y que es verdad que tras las enmiendas y en un proceso fructífero, complejo, como es la técnica parlamentaria, yo creo que están consiguiendo y vamos a conseguir una ley sólida y una ley justa. Es el interés que ha mostrado siempre en un tema histórico tan importante, y eso nos permite que por primera vez en esta Cámara seamos dos ministros los que presentemos un proyecto de ley de esta naturaleza. Un proyecto de ley, se ha repetido aquí, que tiene una enorme importancia histórica. Al intervenir dos ministros hemos querido manifestar que esto es una labor de todo el Gobierno y de este Gobierno en todas sus fases. Lo empezó en el Ministerio de Justicia conmigo, el ministro Ruiz Gallardón, y lo ha culminado el ministro Català. Es una muestra de la unidad del Gobierno en este tema a lo largo de todo su mandato. Se ha repetido aquí, no voy a insistir en el tema, estamos aquí reparando una deuda histórica. Una deuda histórica con comunidades judías que estuvieron en España desde hace casi 2000 años, que protagonizaron probablemente los periodos de convivencia más brillantes de nuestra historia, en aquella época en que España era la Hispania romana y goda, al-Ándalus para los de religión musulmana y sefarad para nuestros judíos, y que han sabido, después de la diáspora en 500 años, mantener el amor, las tradiciones y la lengua, el ladino, que los unen a España. Yo empecé a interesarme por el tema de los sefardíes cuando empecé a tener uso de razón política. En 1978, en el Ministerio de Cultura, recuerdo que en una comida alguien hizo un discurso magnífico y le pregunté cuando se sentó: ¿dónde has aprendido español? Y me contestó: hace 500 años en Toledo. Eso me llevó a participar con Ernest Lluch, mi buen amigo, en la modificación del Código Civil en 1981, como pueden ustedes comprobar, una obra que se llama Retorno a Sefarat. Y hoy he tenido la suerte de ser uno de los ministros que protagonizan la presentación de este proyecto de ley que ningún gobierno anterior había presentado. Podrán ustedes, cuando lleguen al Gobierno, cuando se cumplan varias lunas desde ahora, poder modificar esta ley. Nosotros no tuvimos la oportunidad porque no había nada que modificar. Sí hay antecedentes legislativos, no ninguno debido al Gobierno que ustedes han protagonizado durante mucho tiempo. Hay un decreto de 1924 que tuvo enorme importancia porque sirvió al Servicio Exterior español para salvar a miles de judíos que eran perseguidos por las hordas nazis. Se modificó en 1948 y ahora en 1981. Y este proyecto de ley, con independencia de las deficiencias técnicas menores que puedan verse y que pueden ser modificables, tiene, como ha dicho el ministro de Justicia, la enorme virtualidad de permitir adquirir la nacionalidad española sin renunciar a la nacionalidad de origen, que era el enorme escollo con que se encontraban los sefardíes en este tema. Si me permiten seguir con temas personales, le diré que desde que tomé posesión como ministro de Asuntos Exteriores he dedicado mucho tiempo a este tema. He participado en las sesiones de homenaje a las comunidades que fueron sacrificadas en la Shoah. He estado en varios campos de concentración, el último en Mauthausen, honrando a los españoles republicanos que allí fueron martirizados, pero también a los judíos que lo fueron. Hicimos una exposición, muchos de los cuales ustedes visitaron, en el Ministerio de Asuntos Exteriores para rendir homenaje a los personajes del Servicio Exterior español que en los tiempos duros, en los tiempos difíciles, jugándose su carrera, jugándose su prestigio, ayudaron a muchos de los judíos a salir, a evadir la persecución a la que estaban siendo sometidos. He estado en Yad Vashem, donde tuve la suerte de honrar a dos nuevos justos entre las naciones, y seguimos investigando porque son muchos más los justos entre las naciones de nacionalidad española. Y pronto, muy pronto, espero,
daremos a la luz un libro hecho por el profesor Lisbona en que se narra todo lo que pasó con los judíos españoles en los distintos países y cuál fue el heroico comportamiento de los funcionarios del Servicio Exterior en contra, muchas veces, la mayoría de las veces, de las instrucciones que recibían. Y porque este tema me ha importado, he sido muy activo y sigo siendo activo en el proceso de paz de Oriente Medio. Y la postura de este Gobierno, como ustedes saben, una postura inalterable, coherente, consistente con lo que es nuestra doctrina, es que estamos por la solución de los dos Estados. Un Israel seguro con una Palestina en paz. Y termino diciendo que ojalá el nombre de Jerusalén, la ciudad de la paz, sea el que se imponga en todas estas negociaciones y lleguemos a un sitio en donde los judíos puedan vivir en seguridad como no han vivido en mucho tiempo. A partir de ese momento podrán vivir ahí y, desde luego, podrán vivir en esa segunda patria que es España, a la que este Gobierno, por primera vez desde hace mucho tiempo, ha abierto las puertas. Y ha habido intervenciones realmente tristes. En todos los indicadores de la marca España, que es la proyección de imagen de España, se demuestra que la imagen de España ha subido en estos 3 años en todas partes, con 2 excepciones, en Argentina y en Venezuela, y con una notabilísima excepción, que es España. La peor imagen de España la tienen los propios españoles y algunas de las intervenciones que aquí han oído contribuyen a que no recuperemos la imagen fuera a la velocidad que queramos.